La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas. Nos encontramos ya entrando a la semana 13 del tiempo ordinario, 13ª. Estamos avanzando, hemos vivido esta semana de acuerdo a la voluntad de Dios, encerrados aún en nuestras casas. Aquí en Tegucigalpa, pues bien saben la realidad que nos ha tocado. En los diferentes diócesis y en otros lugares, pues es diferente. Pero confiamos en la misericordia de Dios, debemos ser obedientes. Recuerden su mascarilla, lavarse las manos, el usar gel si vamos a salir, en fin. Hagamos caso, porque en la medida que somos obedientes, en esa medida vamos a lograr vencer este virus. Pero bueno, estamos entonces en este programa de la Lectio Divina. Ustedes saben que siempre hacemos primero la oración al Espíritu Santo. No podemos iniciar nuestro ejercicio sin ponernos en las manos del Espíritu Santo, porque es el motor que nos impulsa a vivir esta experiencia de fe. Así que vamos a hacer esta oración. Les invito para que, igual, si les sale cantar, pues entone un canto. Si puede leer alguna oración al Espíritu Santo, lo puede hacer, o de forma espontánea, como lo hacemos ahora. Espíritu Santo, queremos consagrarnos a tu amor. Nos ponemos en tus manos, queremos que abras nuestra mente para poder comprender esta palabra, que abras nuestros corazones para vivir la palabra, que no se quede solamente en la parte cognitiva, sino también llegue a nuestros corazones, pero también abre nuestros labios para poder comunicar esta palabra, para ser portadores de buena noticia. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla siempre. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, una vez ya hecha nuestra oración, nos acercamos ahora a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano para que hagamos juntos este ejercicio. Vamos entonces, queridos hermanos, a acercarnos a la palabra de Dios. Está tomado del evangelista Mateo. Recuerden que estamos en el ciclo A y es el evangelista que nos acompaña. Evangelio según San Mateo en el capítulo 10. Recuerden que estamos en el discurso misionero, el discurso que va a preparar a los discípulos para el envío. Ya se meditó capítulo 5, 6, 7, que es el Sermón de la Montaña. Pasamos ahora al capítulo 10, donde Jesús prepara a sus discípulos para la misión. Es el discurso misionero. Y encontramos el capítulo entonces 10, versículos del 37 al 42. Ahí está el texto para esta meditación, para nuestro encuentro con la palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. Breve también como la semana pasada, pero con una enseñanza. ¿Qué quiere decirnos Jesús a cada uno de nosotros? El primero habla, y después nosotros le vamos a responder con la oración. Escuchémosle a Él entonces hablarnos a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya, queridos hermanos, leído el texto. Como siempre les recuerdo, lo podemos releer. Y cada vez que vayamos a la palabra, la releamos, nos vamos a encontrar con cosas nuevas, elementos nuevos que nos va a decir la palabra, que quizá en la primera lectura pasamos por alto. Y cuando volvemos al texto, cuando lo releemos, vamos a descubrir esos elementos que habíamos olvidado o que no los tomamos en cuenta en la primera lectura.
y la leemos nuevamente y la releemos y así hasta disfrutar de ella, hasta darnos cuenta qué es lo que el Señor quiere decirnos. Fíjense bien, esto es un ejercicio donde Dios habla, ya lo ha hecho por medio de su palabra, ahora nos seguirá hablando en la interpretación que hagamos y luego nosotros le vamos a responder. Por eso es lo hermoso de la lectura divina, es una lectura orante, hablamos con Dios. No es como las oraciones que estamos acostumbrados a hacer, que son un monólogo, monos uno, donde solo yo hablo y hablo y hablo y hablo y dice Jesús, ¿en qué momento me vas a dejar hablar? En este caso, Él habla, nosotros respondemos y Él sigue hablándonos a través de la oración. Muy bien, entonces nos fijamos en el texto. En aquel tiempo, recuerden, discurso misionero. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles. ¿A quiénes? Sus apóstoles. Hoy día, ¿a quiénes? A nosotros, ¿no? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, fíjense bien lo duro. Ahí viene lo duro del discipulado. Aquí viene lo que para muchos es difícil. El que quiere o prefiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjense bien, no es digno de mí. Lo va a repetir constantemente, ¿no? Luego, el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Fíjense lo duro de este texto. Jesús está diciendo, bien, ¿quieren ser mis discípulos? Me tienen que amar a mí sobre todas las cosas. Condición indispensable del discipulado es amar a Dios sobre todas las cosas, recordando que es el primer mandamiento y el mandamiento que le da sentido a todos, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces dice, el que no prefiera a su padre o a su madre, el que no prefiera a su hijo o a su hija más que a mí, entonces no es mi discípulo, no es digno de mí, dice el Señor. Y sigue entonces, luego, y el que no coge su cruz, la cruz de cada día, recordando lo que meditábamos en Cuaresma, toda cruz que se asume se redime. Si no se asume la cruz, si no se carga la cruz de cada día, entonces no puede ser discípulo mío, dice él. El que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. Coger la cruz. Muchas veces la queremos lanzar, muchas veces queremos tirar nuestra cruz. Fíjense bien, hablar de cruz es, muchas veces dicen algunos, mi cruz es mi esposo porque es alcohólico, mi cruz es mi esposa, mi cruz es mi hijo porque es vicioso, mi cruz es mi papá porque son viciosos, en fin. Pero muchas veces nosotros podemos ser troncos enormes que somos tan pesados para los demás. Lo que pasa es que vemos hacia los demás, hacia afuera, ¿no? Necesitamos ver también nuestra vida, cómo es nuestra vida, cómo está nuestra vida. Pero bien, sigue Jesús, viendo en general, no estamos viendo el texto abierto. Entonces dice, el que encuentre su vida la perderá. El que quiera ganarse a sí mismo, se perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que se pone en primer lugar, se perdió. Y ahí entonces viene la soberbia. La soberbia es aquel que se eleva en sus capacidades y en su vida. Y la humildad es aquel que se planta en tierra y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como San Pablo. Esa es la persona humilde. Hemos mal confundido la humildad, creyendo que humilde es aquel que anda con la cabeza agachada, aquel que no responde, aquel que se queda callado siempre, aquel que pueden abofetear y se tiene que quedar callado. Esa no es la persona humilde. O persona humilde es aquel que vive en la pobreza extrema, tampoco. Es humilde aquel que se planta en tierra. Humilde viene de humus, de tierra. Humilde. El soberbio se eleva en su prepotencia, en su orgullo, en su vanidad, en las cosas del mundo. Entonces dice Jesús, el que se busca a sí mismo se pierde. Pero el que renuncia a sí, por mí, entonces, dice él, es el que se va a encontrar al final. Y el que le recibe a ustedes, me recibe a mí. Fíjense bien, como ya los está enviando, entonces el que los recibe a ustedes, me está recibiendo a mí, porque él está en el que ha enviado. Y entonces, dice él, ¿no? Y el que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta. El que recibe a un justo, por ser justo, recibirá entonces paga de justo. Justicia en la Biblia es santo, ¿no? La paga de la santidad. Y luego, el que le dé, dice, fíjense bien, el que le dé de beber, aunque sea un vaso con agua, ese va a recibir su recompensa. Muchas veces somos agarrados, ¿no? Necesitamos también ser solidarios, sobre todo con la misión en esa evangelización. El que comparte algo con el misionero recibirá entonces su recompensa. Fíjense bien, entonces, el texto corto, breve, pero no he querido entrar en ese punto donde nos va a tocar el corazón y nos debe tocar el corazón. Ya entraremos en la segunda parte. Ahora solo vemos en cuestiones generales
El que no es digno de mí. El que no es capaz de renunciar a su padre, a su madre por mí, no es digno de mí. El que no es capaz de renunciar a sus hijos, no es digno de mí. El que no es capaz de, no es digno de mí. El que se busca a sí mismo, no es digno de mí. Se perderá, dice el Señor. Vamos entonces a la segunda parte de nuestra lectura divina, porque ahí entonces debemos sacar esos elementos y pensar quién está ocupando hoy día el lugar del Señor. Necesitamos pensar quién ocupa el lugar de Dios. Por eso entonces necesitamos plantear este texto a la luz de nuestra vida. ¿Quién ocupa el lugar de Dios en mi corazón? Vamos entonces al segundo punto de nuestra lectura divina. Bien, como les decía, toca entonces ahora preguntarnos, ¿quién ocupa el primer lugar? En nuestra vida, en nuestro corazón, ¿quién ocupa el primer lugar? ¿Es tu padre, tu madre, porque te sostienen aún, porque te dan afecto? ¿Son ellos los que ocupan el primer lugar? ¿Son tus hijos los que ocupan el primer lugar? Fíjense, hay personas que tienen a su esposo, sobre todo, en un pedestal enorme. Lo colocan ahí en un pedestal y ponen a su esposo o a su esposa o a sus hijos o a sus papás en un pedestal enorme. Ahí ponen a su papá. Pero una vez fallaron, todo se derrumba, todo se viene abajo, todo se echa a perder, todo queda desquebrajado porque entonces tenía mi seguridad de mi esposo y me fue infiel. Ya no quiero seguir viviendo, ya no quiero seguir adelante, mejor para qué me casé y aquí acabó todo, porque me fui infiel o porque me hizo algo, porque aquí y allá. El esposo podría decir lo mismo, aunque muchas veces cuesta bastante en el esposo que lo diga, ¿no? Pero yo sé que hay muchos esposos que aman a sus esposas. Luego pasa mucho en los papás con los hijos, cuando la hija sale embarazada, cuando el hijo se mete en problemas de drogas, los tenían en un pedestal enorme, fracasan en algo y entonces se sienten decepcionados, no quieren salir de casa, no quieren que la gente los vea porque se sienten avergonzados, se sienten apenados. ¿Por qué? Porque pusieron a sus hijos en un pedestal enorme. A los papás igual, los ponemos en un pedestal, pasó algún problema, se tuvieron que separar y entonces ya no quiero a mi papá, ya no quiero a mi mamá porque dejó a mi papá, porque dejó a mi mamá, y empiezan aquella pelea y aquella guerra interna que nos lleva entonces a decir, ya no quiero seguir viviendo, me siento mal, estoy con estrés, estoy deprimido, estoy aquí allá, y tantas situaciones de la vida porque nos pusimos en un pedestal enorme. O nosotros mismos. Por eso dice el Señor que se busca a sí mismo, porque nos ponemos en pedestales enormes. Yo soy capaz, yo soy el que voy a salir adelante, yo lo voy a lograr, yo puedo en esto, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo aquí y allá. Nos vamos elevando en la vida y cuando menos acordamos todo se viene abajo y caemos rostro en tierra, como le tocó al apóstol Pablo, porque estábamos puesta nuestra seguridad en nosotros mismos, nos dimos cuenta que no era así y es cuando entonces tiene que venir esa conversión, ese cambio de vida, o alejarnos y hundirnos en la miseria, ¿no? Que es lo que puede suceder. Recuerden, siempre hay esos dos polos. O ante las situaciones adversas de la vida nos echamos a morir y nos vamos hacia atrás, o nos damos cuenta que ciertamente estábamos mal, porque al primero que debíamos amar era Dios, antes que tu esposo, antes que tu esposa, antes que a tus hijos, antes que a tus papás, tenías que amar a Dios. Cuando se ama a Dios, aunque la persona amada nos falle, podemos decir, mira, porque amo a Dios, te perdono lo que me has hecho. Me duele esa situación, esa rebeldía, me duele eso que has hecho, pero como amo a Dios sobre todas las cosas, te perdono. Eso sí, como Jesús dice, no lo vuelvas a hacer. Jesús mismo dice a la mujer adúltera, ¿se recuerdan? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno. Pues yo tampoco te acuso, pero no peques más. No peques más. Por lo tanto, es lo mismo. Yo te amo, pero me dolió lo que me has hecho. Pero como amo a Dios sobre todas las cosas, porque lo amo a Él en primer lugar, te perdono. Pero no vuelvas a fallar. No vuelvas a cometer esos errores en la vida. Lo mismo para nosotros, no solamente para allá, ahora para nosotros. Me duele esta falta que he cometido, porque he ofendido a Dios, queriéndome poner en primer lugar. Me duele, porque ahora veo el resultado de mi soberbia.
el haber caído y morder el polvo, morder la tierra, haber caído rostro en tierra, me duele esta situación. Pero como amo a Dios, soy capaz de levantarme y seguirle como verdadero discípulo. Ahí está el punto. ¿Se fijan ustedes? Lo que el Señor busca. Amarle a Él sobre todas las cosas, porque lo demás viene por bendición. Lo demás viene por misericordia. Lo demás viene por gracia de Dios. Amarle a Él. ¿Cuesta? Sí cuesta. Esa no es una tarea fácil. ¿Ves? Ahora lo estoy diciendo así, cualquiera diría, sí, qué bonito suena, pero la cosa es bien difícil. Cuando sobre todo hemos puesto nuestra seguridad en las personas que están con nosotros, cuando hemos puesto la seguridad en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Y darle vuelta a ese pensamiento y a esas emociones y a esos sentimientos cuesta bastante. Pero ahí cuando encontramos la verdadera felicidad. Jesús quiere que seamos sus discípulos, pero discípulos libres, porque aquel que es capaz de amarle a Él sobre todas las cosas es una persona libre, una persona que se ha desprendido de la mundanidad y se ha desprendido de los afectos. Es una persona libre, que no vive anclada a que me amen o a que me hagan feliz. Es una persona que es capaz de vivir en la felicidad que es Dios mismo y en la libertad que es Dios y la libertad que nos ha dado Él mismo. Dice bien. Condición para el discipulado, está diciéndole a sus apóstoles. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus apóstoles, y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí, ¿quieres ser mi discípulo? Esa es la condición. Niégate a ti mismo, niega a tu familia, niega a tus papás, niega a tus hijos. No estoy diciendo que, bueno, como dice, entonces me voy a desentender de. No, o sea, no estoy diciendo eso, comprendamos, ¿no? La situación. En primer lugar, a Dios. Lo demás, por bendición. Porque cuando somos capaces de amar a Dios, repito, somos capaces de ser libres y no estar atados a afectos de ningún tipo, sino a amar como realmente conviene, porque hemos aprendido a amar desde Dios en libertad para amar a esos seres amados o a esos seres que están junto con nosotros, junto a nosotros. Muy bien, queridos hermanos, así que creo que ya nos va calando la palabra para darnos cuenta de para dónde Dios quiere llevar nuestra vida como verdaderos discípulos en libertad. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina, que es la oración. Este tercer punto, queridos hermanos, recuerden, es la oración. Vamos a orar a partir del texto. Ya el Señor nos habló. Ahora nos toca a nosotros responderle o dialogar con Él a partir de lo que ya nos ha dicho. Padre, pero tengo una necesidad de... No, espérate. Tendremos el resto del día para pedirle al Señor lo que necesitamos. Claro, aquí más. Pero en este momento de nuestra meditación, la oración surge del texto, de lo que nos ha dicho el Señor. A eso tenemos que responderle. Es como que cuando hablamos con alguien, venga una persona, nos esté hablando sobre comer tortilla, por ejemplo, y nosotros terminamos diciéndole, no, pero es que la gasolina está cara. Pero te está hablando de las tortillas. Sí, pero es que la gasolina está cara. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, son dos temas diferentes. Bueno, entonces lo mismo sucedería aquí. Si Dios ya nos habló de un tema, espera que nosotros le respondamos de eso que nos ha hablado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, nos acercamos a tu misericordia. Queremos darte gracias, en primer lugar, porque nos llamas por nuestro nombre, así como llamaste a Pedro, a Juan, a Andrés, a Santiago y a cada uno de los apóstoles. También nos llamas a nosotros para que seamos tus discípulos, para que estemos contigo. Pero sobre todo nos invitas a que te sigamos en libertad. Hoy nos dices, el que no prefiere a su padre o a su madre, a sus hijos más que a mí, no es discípulo mío, no es digno de mí. Oh Señor, ayúdanos a ser dignos de ti, a recibirte, a tenerte en el corazón, a vivir en libertad, no vivir apegados a las cosas del mundo, a no vivir apegados a los afectos que muchas veces nos atan para la misión. Muchas veces ponemos excusas que no podemos salir a evangelizar porque hay que atender al esposo, porque hay que atender a los hijos, porque hay que atender a los papás. Y se nos olvida cuál es el mandato misionero, amarte a ti sobre todas las cosas. Por eso queremos comprender tu palabra, Señor Jesús. Por eso como verdaderos discípulos queremos seguirte y seguirte en libertad, no atados a afectos, no atados a cariños muchas veces hasta torcidos. Queremos seguirte en libertad, verdaderos discípulos,
y queremos acoger también al misionero. Aquel que llegue a nuestra casa queremos acogerle con alegría, sabiendo que al final la recompensa será grande, tu amor, tu misericordia desbordándose sobre cada uno de nosotros. En tu mano quedamos, Jesús. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos misioneros, a no poner excusas para la misión y al contrario poder amar sin medida como tú nos has amado. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mi queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, vamos ya al final. Ya leímos el texto, antes nos pusimos en la mano del Espíritu Santo, leímos el texto, vimos esos puntos generales del texto, lo aplicamos a nuestra vida y lo hicimos oración. Ahora queda el reto, hacia dónde me lleve el texto. Yo los invitaría a pensar en quién está puesta nuestra seguridad o a quién estamos amando más que a Dios. Cada uno tendrá que hacer su balance, su examen del corazón y darse cuenta a quién estamos poniendo en primer lugar, a quién estamos ubicando en esos lugares que le corresponden a Dios. Y no solamente afectos, no solamente está ahora el esposo, la esposa, los hijos, los papás, en fin. Ahora están también la tecnología, la moda y tantas cosas que están alrededor nuestro, ¿no? En otras palabras, la mundanidad posiblemente esté ocupando el primer lugar. Por eso necesitamos examinar el corazón, darnos cuenta cómo estamos y si realmente queremos ser discípulos del Señor, está el reto de decir ya no más. Te pongo al Señor en primer lugar, ahora ocuparás el primer lugar en mi vida porque quiero ser digno de ti, porque quiero ser digno de tu amor, quiero ser digno de tu misericordia y de esa forma poder seguir al Señor con alegría y sobre todo en libertad, que eso es lo que queremos, que es lo que buscamos, porque esa libertad nos lleva hacia la vida eterna. Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por su presencia, gracias por seguir esta experiencia de fe y sobre todo invitarles a que lo hagamos diariamente este ejercicio ahí en su hogar. Recuerden también que necesitamos ser obedientes, mascarilla, gel, lo mejor es lavarse las manos cada vez, ¿no? que salimos, lavarnos las manos, el gel si ya estamos fuera y sobre todo la distancia física, no estar juntos, seamos obedientes, en la medida que somos obedientes a las medidas que nos dan, entonces podremos vencer este virus que nos está afectando tanto. Si no somos nosotros obedientes, entonces vamos a fracasar y tendremos tanto conflicto como lo estamos viendo. Así que por favor, mi consejo es ese, ¿no? Es ser obedientes día tras día. Aunque ya estemos rayados, que nos estén diciendo lo mismo de mascarilla, de gel, de lavarse la mano, sí, pero no está de más decirlo y recordarlo, porque de esa forma podremos entonces poner fin a este virus y regresar contentos a la casa del Señor. Así que vamos entonces a recibir la bendición, sabiendo que Dios va a estar con nosotros día tras día. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bendiciones y feliz semana para todos.